con algunos ligeros cambios del cronograma. Vamos a empezar con la primera charla que me correspondía a mí más tarde, pero bueno, no es problema. Y vamos a hablar básicamente de lo que es el bienestar del paciente en la clínica veterinaria y qué impacto puede tener esto en la salud pública. Suena como medio raro, pero yo creo que al final veremos que todo va conectado en una sola situación. Hay algunas cosas, espero pues no meterme en campos muy espinosos, porque tenemos unos expertos fantásticos en todo lo que es comportamiento animal, etología y ese tipo de cosas, y mi campo de acción todo es clínico. Tengo medicina interna y mi maestría en farmacología, todo es clínico, pero la idea es desde esta parte clínica ver en qué podemos impactar en el bienestar de nuestros pacientes y cómo esto puede terminar impactando en la salud pública. Una introducción muy sencilla que seguro nuestros otros conferencistas ampliarán bastante es la definición de bienestar animal, ¿sí? Que muchas veces en la universidad, lo que yo recuerdo en el pregrado, todo nos lo enfocaban a los animales de producción, que los animales de producción estuvieran cómodos, sin estrés, y de pronto no se ahondaba tanto en el bienestar de la mascota. En bienestar animal entonces tenemos básicamente, como digo, como lo encuentra las definiciones, es que haya un funcionamiento adecuado del organismo, que no esté enfermo, que no haya dolor, que no haya malestar, asociado a un buen estado emocional, ¿sí? Que el paciente no manifieste estrés y que no tenga conductas anormales, que su comportamiento sea el propio de su especie. ¿Sí? Como les decía, muy aplicado a producción, pero ella es mi hija y entonces ahí está con un gatito, es ¿qué puede pasar de esto en estos pacientes? Yéndonos más al fondo del bienestar animal, también muy aplicado a producción, están lo que se conoce como las 5 libertades, que ahorita la doctora hará una acotación que no le gusta el término de la traducción literal de libertades, pero bueno, generalmente así aparece en toda la literatura. Y entonces, cuando hablamos de las 5 libertades, decimos que no haya hambre, sed ni malnutrición, que no tengamos un estrés físico en este paciente, que no haya enfermedad ni dolor, y aquí es donde entra a jugar un rol importante la parte de medicina preventiva. ¿Qué desde la prevención puedo hacer yo para que a futuro ese paciente minimice la posibilidad de enfermarse, minimice la posibilidad de sufrimiento, de dolor, que exprese sus conductas libremente y que no haya miedo ni estrés adicional, que no haya sufrimiento mental? Bueno, digo, aplica todo perfecto para animales de granja, producción, aves, cerdos, bovinos, pero entonces el cuento es que sin duda todo esto lo podemos traspolar a nuestros pacientes, mascotas, y cómo vamos a tratar de cumplir esto en la clínica veterinaria. Entonces, de entrada, sobre todo los que hacemos clínica, los que manejamos pacientes hospitalizados, nos preguntaremos, venga, yo pienso que va a ser muy difícil cumplirle esas 5 libertades a los pacientes que entran a un hospital. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo garantizarle que mi paciente que está en cuidado intensivo no sienta dolor? Entonces tengo que buscar muchas estrategias para minimizar eso como se pueda. ¿Cómo puedo hacer yo que mi paciente que entra a una unidad de cuidado intensivo, que tiene un poco de gente trabajando encima, poniéndole equipos, monitores, chuzándole, tomándole pruebas, no esté asustado, no sufra estrés? ¿Sí? Entonces la verdad es una situación que se nos va volviendo compleja, pero que cada vez se estudia más, se están buscando alternativas. Sin duda es una obligación del médico veterinario, si no puede garantizar las 5 libertades, por lo menos buscar cómo irlas adaptando a cada uno de los pacientes que está entrando a la clínica veterinaria. Sin duda se necesita un equipo de trabajo comprometido. En el momento en que uno o dos de los involucrados en el equipo de trabajo no crea en este tipo de situaciones, todo el trabajo se va a ir por la borda, ¿sí? Y se necesita un trabajo multidisciplinario donde se vayan dando nuevas alternativas. Cosas tan sencillas como permítale que los propietarios visiten al paciente hospitalizado, que tengan un área relativamente íntima, que no sea en la recepción, para que el perro pueda estar con su propietario, se sientan cómodos, se sienta un poco acompañado, ¿sí? Pueden ser situaciones. Permita expresarlo, o que su paciente se exprese. El problema es que muchas veces el paciente hospitalizado se expresa es ladrando, 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 ladrando. Todo el equipo está enloquecido de no me lo aguanto más,
Y como les digo, alguien que no esté muy concientizado del asunto, pues lo que va a hacer es ponerle un bozal, ¿sí? Ya, téngalo allá, échelo a un lado oscuro solo, y ya estamos empezando a cooptar un poco lo que queremos de que ese paciente esté hospitalizado, pero esté cómodo, ¿sí? Que como les digo, quizás es difícil, pero hay que buscarlo. Y entonces son alternativas que se van empezando a dar. Por ejemplo, en mi clínica, ya hace unos 2 años más o menos, que es una tendencia mundial, mi clínica sigue siendo una sola clínica, pero se partió en 2, donde hay una clínica de perros y hay una clínica de gatos. Porque ¿qué puede ser más estresable para un gato hospitalizado que tener justo al lado un perro ladrándole toda la noche? ¿Sí? Entonces, pues la idea es empezar a buscar este tipo de situaciones. Son gatos que están hospitalizados, pero que no es lo que uno estaba acostumbrado a ver, que está en una esquina metido en su caja de arena, doblado, con los ojos entrecerrados las 24 horas, sino que se ven moviendo más cómodos, los trata uno de ver con unas posiciones más naturales para dormir y ese tipo de cosas. Pero entonces, como les digo, tiene que ser un equipo de trabajo concientizado del asunto de que hay que empezar a hacer cambios. Y a esto es lo que se está buscando en este momento, digamos, en la clínica, y lo que se tiende a nivel mundial es que todo sea aparte. La recepción tiene que ser independiente. Donde el perro espera la consulta no puede ser la misma donde espera el gato. Los consultorios deben ser independientes. El consultorio de gatos nunca puede entrar un perro porque no queremos que le huela perro. La hospitalización debe ser en áreas separadas. De hecho, es tan complejo, pero pues a eso vamos. En este momento en mi clínica hay 2 lavadoras, en una donde se lava cobijas y cosas que han estado en contacto con perros, y otra exclusiva para gatos, ¿verdad? Porque no queremos que en ningún momento esté esta situación. El veterinario que está ese día encargado de la parte de gatos no puede tocar perros, tiene que tener una bata exclusiva para atender gatos. Les digo, se va volviendo un poco dispendioso, hay que hacer, pero que cuando se coge la rutina se acostumbra y va uno empezando a dar ese tipo de situaciones. Esta diapositiva, espero no suene un poco prepotente, pero lo que les quiero mostrar, esto fue unas conferencias que estuve dando hace un poco menos de un mes en Armenia, donde estábamos hablando de el dolor en el paciente hospitalizado y cómo tratarlo, y vean que hay una afluencia muy grande de veterinarios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sin duda los veterinarios estamos preocupados por el bienestar de nuestros pacientes, que estamos tratando de formarnos, de aprender a hacer las cosas mejor, de garantizarle las libertades a nuestros pacientes. En el mundo hay mucha gente investigando acerca de esto, y simplemente pongo aquí 2 ejemplos, ya textos completos de cómo hacer que mi paciente no sienta miedo en la clínica veterinaria, y más o menos a lo que estamos tratando de aplicar nosotros, que es una acreditación de nivel internacional, que es la acreditación Cat Friendly, donde un instituto mira si cumple ciertas normas y te da como ese certificado de calidad de es una clínica amigable con los felinos. Como todo, tiene varias categorías, la bronce, la plata, la platino, la oro, bueno, que van exigiendo ciertas cosas y te van diciendo, sí, y la idea es que el público sepa que allá el gato va a estar un poco más cómodo, un poco menos estresado, un poco sin miedo, ¿sí? Pero entonces, como digo, en el mundo, la verdad es que los veterinarios están tratando de aprender de bienestar y eso para nuestros pacientes. Pero entonces, a partir de aquí, lo que le quiero ya es dar una vuelta a esta charla, porque sabemos todos, estamos preocupados por esto lo estamos trabajando, pero entonces ahorita lo que quiero irme es, venga, y el bienestar en el hogar. Decimos que el perro, el gato debe tener las 5 libertades, que el veterinario las debe tratar de aportar en la clínica veterinaria cuando es su paciente, cuando lo tiene hospitalizado, pero ¿y qué pasa en el hogar? Entonces muchos veterinarios dirán, no, pero es que eso ya es problema del dueño, que él sí lo alimente, que él sí le dé agua, que él sí lo saque a hacer ejercicio. Pero entonces, ¿será que ese bienestar en el hogar es solo responsabilidad del dueño? ¿O será que nosotros como médicos veterinarios tenemos cierto papel en garantizar el en su casa? ¿Sí? Esta es la perrita de mi casa, es una Shetland Sheepdog, se llama Bombón, bautizada por mis hijas, que son ellas 2. Y entonces, si yo no fuera veterinario, si yo fuera ingeniero y quisiera tener una perra, cuando yo fuera mi veterinario quisiera que él estuviera preocupado no solo por cómo está mi perra, tranquila, cómoda, saludable, sino cómo puede impactar esa situación
en el bienestar de mis hijas, en el bienestar de la familia, en el bienestar de ese hogar, en el bienestar de ese vecindario. Y como les digo, sigue siendo entonces una preocupación que debe tener el médico veterinario que atiende mascotas. Y de ahí ya quiero ir un poco más a trasfondo del asunto es, venga, ¿y será que ese bienestar en el hogar de esa mascota puede terminar impactando en la salud pública? La idea simplemente es pensar, pues, sí, seguro, y muchos diremos sí, que lo tengan vacunado para que no haya riesgo de rabia en su comunidad, pero ¿será solo rabia? ¿Será que podemos ir mucho más allá? La respuesta es que sí, sin duda, vamos a ir mucho más allá, que es lo que trataré de esbozar un poco con las diapositivas que continúan. Y hay una cosa que a mí me impacta mucho, y ahorita les cuento dos anécdotas que para mí me han marcado, me han movido algo, y es cómo el bienestar de esas mascotas puede impactar en la salud mental de las personas que conviven alrededor de esa mascota. Entonces no estamos hablando solo de salud física, sino de una gran cantidad de situaciones alrededor. Y entonces este proverbio chino antiguo, del cual incluso hicieron una película, me pareció fantástico como para empezar en esta contextualización del bienestar en el hogar. Y entonces los chinos decían que el simple aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo, ¿sí? El trasfondo de esto es, cualquier decisión que tomemos, por miserable, por ínfima, por sencilla que parezca, puede a corto, mediano o largo plazo transformarse en otra situación que puede ser buena o que puede ser un desastre, que puede ser un problema. Y no solo para mí, sino para mi familia, para mis vecinos, para la comunidad, para la ciudad. Entonces, cuando estamos hablando de tomar decisiones sobre nuestras mascotas, sobre nuestros perros, nuestros gatos, el veterinario tiene que ser consciente que cualquier decisión que tome ese propietario puede tener o puede terminar teniendo un impacto bastante grande donde podemos tener algo de responsabilidad. Se bloqueó el paso de las... Ahí ya. Muy bien, y entonces la idea es empezar por aquí. Traté de adecuarlo un poco a la fecha, a la época, y porque sin duda es donde más sucede, y esto es algo que todos los veterinarios deberíamos tener en la cabeza. La primera consulta que tenga un propietario con su paciente debería ser antes de decidir comprarlo, ¿sí? En la clínica, en 2018 más o menos, las estadísticas, nosotros nos estamos atendiendo unas entre 13.500 a 14.000 consultas al año, y puedo estar absolutamente seguro que no son más de 3 de esas 14.000 consultas donde alguien llega y me dice, doctor, pedí una cita con usted, y sí, y el perrito, el gato, no, es que la consulta es que quiero que me asesore porque quiero comprar un perro, o quiero adoptar un gato, o quiero adoptar un perro, ¿sí? Pero estamos hablando de un número miserable para una decisión que puede cambiar todo un entorno, y entonces que yo pienso que debería ser una decisión bien asesorada. Entonces esto es lo primero que debemos apuntar, venga, tratar de convencer a la gente que la primera consulta es, venga, a mí cuando usted quiera tener una mascota, yo le digo si es buena idea o no, y empecemos a charlar, si de pronto usted es una persona para tener un perro, o es una persona para tener un gato, porque los que trabajamos en esto sabemos que exigen dedicaciones de tiempo distintas, necesidades de espacio distintas y ese tipo de cosas. Y cada día, de hecho yo lo voy viendo cada vez más, la gente se va volviendo más de mascotas de gatos, porque no exigen estarlo sacando a orinar 3 veces al día, bueno, pueden dar ciertas facilidades, que no quiere decir que cualquiera puede tener un gato, pero podemos empezar a decidir por ahí, venga, usted necesita un perro o un gato, ¿sí? Otro tipo de decisiones muy importantes, y es, venga, no lo que se antoje, venga, hagamos un estudio concienzudo de en verdad si usted quiere un perro y quiere algo de raza, cuáles pueden ser las razas que se adapten a lo que usted le puede ofrecer a ese paciente, o si usted puede adoptar, listo, entonces ojalá vaya y adopte un perrito abandonado, pero también miremos qué es lo que va a adoptar, dónde lo va a adoptar para tomar esas decisiones, porque muchas veces, seguro de esa consulta, lo que va a salir es, señor, el mejor perro para usted es un perro de peluche, ¿sí?
Porque es que usted me viene a decir que trabaja de 7 de la mañana a 8 de la noche, que va a estar solo todo el día en la casa, que no quiere que huela feo, que no quiere ver pelos regados por la casa, que va a salir de vacaciones 2 veces al año en la semana y no sabe dónde lo va a dejar. Entonces, lastimosamente usted no está para darle las condiciones de bienestar a un perro o a un gato. Usted va a llevar un animal allá a sufrir. ¿Sí? Cómprese, lo que ya no existen, pero cuando yo era niño vendían unos electrónicos, tamaguchis, que había que alimentarlos y yo no hay que, igual se morían porque la gente no los cuidaba. Entonces, venga, ¿en verdad usted está para tener un perro, un gato o simplemente para tener una porcelana? Porque definitivamente sus condiciones no. Y entonces la idea es que en ese proceso nos demos una idea de una cantidad de situaciones. Esto espero no suene muy feo, muy capitalista, pero la verdad es que tener un perro o un gato no es barato, ¿sí? Eso sale costoso. Y entonces lo primero es, venga, usted de verdad le queda por lo menos algo de dinero de su sueldo para decir que tiene con qué sostener este animal y tenerlo bien tenido. No es simplemente me antojé de un perrito y lo tengo. Haga cuentas que va a gastar dinero, ¿sí?, en ese paciente. Y que hay veces hay gastos inesperados. Sí, es que yo quiero tener un perro muy grande, que me cuide la casa, ¿sí? Pero ¿cuánto vale alimentar ese perro? Y entonces lo está alimentando con de pronto concentrados de no muy buena calidad, que exigen un volumen grande, y esa noche al perro le dio un vólvulo gástrico. Y estamos hablando de una cirugía, una hospitalización de 5 o 6 días en cuidado intensivo, que puede ser una cuenta de 2,5 millones de pesos de un momento de imprevisto. Usted tiene cómo soportar esa situación. Disponibilidad de espacio, y esta es crucial. Entonces, dentro de las libertades está que el perro esté cómodo, tranquilo, y los perros necesitan hacer ejercicio, ¿sí? Y entonces aquí es donde podemos entrar a acomodar. Venga, si usted vive en un apartaestudio, por favor, no tenga un labrador, no tenga un border collie. Esos perros necesitan estar brincando y jodiendo todo el día. Entonces, si definitivamente quiere tener un perro, miremos si, no sé, un pequinés, que de pronto es más lochudo, todo el día está por ahí haciendo perecita, no necesita mujer, puede ser una raza adecuada para usted. ¿Sí? ¿Quién lo va a tener? El rango etario del propietario. Porque a veces nos pasa ahí, es que le compré este perrito a mi mamá que está muy sola. Y es una señora de 75 años con artrosis, ¿sí?, y le llevan un boxer. ¿Sí? Ustedes se van a enloquecer a esa señora de perro. Cómprele, o si tiene la opción, vaya y adopte un viejito igual de viejito que su mamá, igual de artrósico, para que los dos puedan salir a caminar despacio, relajados, y los dos tengan una buena calidad de vida. Pero pues usted le regala un boxer cachorro a esa señora, y lo que le va a dar es un problema, no solo a ella, sino al mismo cachorro. Entonces van a tener ese problema. ¿Podemos subir un poco de volumen? Qué pena, gracias. Disponibilidad de tiempo, y esto se va volviendo una limitante cada vez más grande. ¿Cuánto tiempo le puedo yo dedicar a ese paciente? Y yo vivo en Manizales, que todavía sigue siendo casi el paraíso, donde prácticamente todos salimos a mediodía a almorzar a nuestras casas, ¿sí? Me queda tiempo de hacer siesta, si salgo del trabajo a las 6 de la tarde, a las 6:20, por tardar ya estoy en mi casa, pero me aterra ver cosas como en Bogotá, donde conozco perros que casi que viven de lunes a viernes en una guardería y se van de vacaciones el fin de semana para su casa, porque es que la gente no tiene tiempo para estarlo cuidando, para estarlo sacando, y prefieren gastar un poco de plata en enviarlo a que esté en un hotel canino toda la semana y ellos lo disfruten el sábado y domingo. Entonces, ¿será razonable que usted, en verdad, con esas limitaciones de tiempo tan grandes y ese tipo de cosas, sea candidato para tener una mascota? ¿Sí? O de pronto este es el personaje que es más de tener un gato o ese tipo de cosas. Entonces, venga, ¿qué tiempo tiene usted para dedicarle a ese paciente? Si es un paciente de raza grande, pueden ser perros muy activos que requieran entre 1 hora y media, 2 horas diarias de ejercicio. Usted está dispuesto a llegar a las 8 de la noche de su trabajo, cansado, estresado.
¿Sí? Ok, entonces, el dato es, venga, usted tiene posibilidad de ofertarle el ejercicio, la actividad que necesita ese paciente, ¿sí? Y cosas tan ínfimas como estas, de, venga, usted qué tan pinchadito, tan pulcro es, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No me pasó hace mucho, hace poco, pero entonces pide una cita conmigo, llega a la clínica, veo yo un Mercedes lujosísimo, se baja un señor impecable, vestido de negro, corbata, cirujano plástico, con un guacal que de entrada yo vi que lo cogía como con medio asco, ¿sí? Y entra a la clínica y su consulta era, mi esposa estaba enloquecida por un gato y le regalé este perro, ¿sí? Y no me aguanto ver pelos en la sala, en mi ropa, en la sopa, en todo lado, ¿sí? Y entonces vengo para que por favor en su consulta haga algo mágico y al gato no se le vuelva a caer un pelo, ¿sí? Todos sabemos que es imposible, imposible, y entonces la razón era, venga, su decisión estuvo mal desde un principio. Si usted está tan preocupado por todas las situaciones, usted no era para tener un gato, o quizás tenga un esfinge de esos pelados como que estaba ahí en la primera foto, quizás. Un pez gato. Quizás hay mejor. Entonces sí, o cómprese una pecera y tenga un pececito, pero o sea, usted no es un paciente para tener un gato. La cosa es tan dramática que la solución de este personaje fue mandar a hacer una jaula de 3x3 para tenerla en el patio y condenar a ese gato a vivir metido en una jaula, ¿sí? Toda su vida. Entonces ahí ya entra el bienestar a chocar, vean. Tomar una mala decisión y todo va a impactar en un desastre de bienestar para ese pobre gatito que desde los 4 meses va a vivir metido en un cajón. Entonces, como les digo, listo, estamos preocupados por el bienestar de nuestros pacientes, pero no debe ser solo en la clínica, debe ser en la casa que estamos tratando para que ese paciente esté bien. Ahora, cuando nos dicen, listo, es que quiero, ¿dónde puedo comprar un perrito de tal raza? ¿Sí? Y ahí sí que viene una cantidad de situaciones detrás donde el veterinario tiene que hacer una buena asesoría del asunto. Hace quizás 15 años me tocó a mí la moda de los 101 dálmatas. Y todo mundo quería tener un dálmata. Y como les digo, metiéndome yo aquí en lados muy escabrosos, con tanto experto en etología aquí, pero es una raza muy complicada, a mi parecer. No es una raza para que sea criada por niños. ¿Sí? Tiene un temperamento complejo, necesita ejercicio. Y entonces empecé a tener una gran cantidad de problemas donde la gente a los 6 meses ya querían salir de su perro. Necesito mandarlo para una finca porque no lo soporto en la casa. Entonces, hasta decidir la raza es complicado. Más o menos por la misma época, 15 años, ¿quién no quería tener un peluche de estos que se veía así arrugado, hermoso? ¿Sí? Pero son perros de un temperamento fuerte, ¿sí? Son perros que si no están bien manejados suelen ser agresivos. Se enferman lo que quieran. Cuestan una cantidad de plata en veterinario tratar de tenerlos bien. Muchas veces no tienen 4 meses y ya llevan 3 cirugías, que porque el entropión, que sufren de hernia hiatal, que bueno, tiene una cantidad de situaciones. Entonces también va eso, venga, no nos debemos llevar solo por la moda y que porque lo veo bonito quiero esta situación. ¿Sí? Después llegó la moda de los beagles y es un perro que no es 5 horas al día. ¿Sí? Y entonces está en un apartaestudio encerrado todo el día solo, donde la señora llega con 3 anotaciones de la administración del conjunto cerrado, dice, necesito hacer algo porque me van a echar porque el perro no para de ladrar. ¿Sí? Y entonces ya tiene que entrar en toda la parte de etología, ese tipo de cosas. Hay veces situaciones tan dramáticas que muchas veces la única alternativa que queda es, venga, o lo regala, o lo eutanasia, o se hace una cordectomía, se le cortan las cuerdas vocales y el perro se deja mudo porque no hay otra opción. ¿Sí? Pero entonces, como les digo, todo empezó desde una mala decisión
como veíamos, donde la mariposita solo hizo un aleteo que pues cogió un beagle y terminé en un lío con todos los vecinos del conjunto cerrado. ¿Sí? En Manizales yo creo que hoy día va uno a cualquier albergue y hay 2 o 3 Bull Terrier que acaban de recoger de la calle. Y lo mismo, entonces la moda, como se vende portachones, ¿sí? Muchas veces cuando llegan a la asesoría, yo quiero un perro y mi hijo me sugiere que un Bull Terrier. ¿Qué edad tiene su hijo? 14 años. No, un adolescente y este perro como que a mí como que no van. Él quiere mostrarse, quiere mostrar que tiene el perro más fuerte, y entonces ya empiezan las tendencias de que venga a ver si podemos buscar donde hay peleas, de las peleas clandestinas. Entonces, como les digo, el cuento es que hay que hacer todo un análisis de esa situación. Y entonces nos vamos a que, bueno, quiere uno de raza, mire qué niveles de actividad exige ese perro. Como les decía ahorita, no es lo mismo un boxer que un pequinés, mire usted qué se puede adaptar. Ojo que el solo estrés, la falta de estimulación, se puede manifestar por destrozos, por agresividad, y todos hemos tenido ese problema de que, venga, es que no puedo dejar mi perro solo porque me acaba con la casa, ¿sí? Problemas de convivencia con vecinos, y es donde empezamos a tener unos impactos grandes en salud pública. ¿Por qué? Es una causa muy grande de abandono de perros y gatos, con todo lo que se viene ahí, el animal feral, el animal callejero, los riesgos de zoonosis, rabia y todo este tipo de cosas. Esa mala decisión. Y entonces muchas veces dicen, ¿o será que mejor adopte? Y sí, es una muy buena alternativa, hay muchos perros buscando una oportunidad, los albergues están llenos de animales. Si usted no quiere una raza específica, si la quiere también me parece que está bien, porque no, puede que una raza y vaya y cómprelo. Pero si lo que quiere es un perro, no tiene problema en adoptar, fantástico, vaya a adoptar un perrito. ¿Sí? Y hay de todos los colores, sabores, ¿sí? Hay quienes les gusta, entre más feito mejor. Y hay veces ¿sí? que llega gente y me dice, venga, ayúdeme que quiero ir a adoptar un perro, el que usted vea más inadoptable de todos. Que yo sienta que estoy en verdad impactando una vida porque quiero el que va a vivir ahí el resto de su vida en ese albergue. Y entonces los adoptamos. Pero hay que tener otras cosas en consideración, porque es que hay mucha gente que dice, crío yo, no me vale plata. Puedo darle sobras y no necesita comer. No necesita vacunas, y es que no se enferma. Y pues nada más falso que esa situación, ¿cierto? No quiere decir que porque no es de raza, porque fue adoptado, no puede tener problemas de comportamiento. Lo puedo dejar encerrado, él está acostumbrado a vivir en ese albergue, entonces lo dejo encerrado todo el día. No. Exige lo mismo que cualquier otro perro. Esto es muy común, pero ¿por qué se enfermó si es criollito? Se enferman, y yo he tenido pacientes con alteraciones hereditarias desastrosas, que uno diría, pero es que esto es casi solo de los pastores alemanes de super pedigrí y tu perro. ¿Por qué? Porque estuviste de malas y le dio una siringomelia del Cavalier a este mestizo. Y entonces, pues, estuviste de malas, pero sigue siendo un perro y pues no quiere decir que no se enfermen, no quiere decir que tengan menos cuidados. Y aquí hay otro dato que a mí me parece importante con lo que empezamos quizás, y es, ojo, ¿dónde lo adoptan? Que les decía, yo he tenido unas historias que me han impactado feo y que me parece que puede ser preocupante para la salud mental de los niños. ¿Sí? Porque, ya no lo veo tanto, pero lo mismo, hace unos 13, 14 años, a mí me decían, adopté este perrito en tal lado. Yo ya sabía, esta semana, en 2 o 3 días, está aquí hospitalizado, muy grave, con parvo o con moquillo. ¿Sí? Y entonces era el niñito que llevaba llorándole 2 años a la mamá, que quería un perro, la mamá, muy altruista, decidió ir a adoptarlo, pero lo adoptó en cualquier sitio, que tenía unas buenas prácticas, y era el niño que lleva 3 días feliz con su perro, y el cuarto está así en la clínica, porque es muy probable que se le muera. ¿Sí? Y entonces eso sigue siendo salud pública, una mala decisión que está impactando en la salud mental de estos niños, y con unas tragedias horribles. Les decía entonces de 2 historias. Una me tocó porque era una persona muy cercana a mí, también decidieron adoptar el perro. A los 4 días el perro hospitalizado con moquillo murió, estaba muy afectado y murió rápidamente. Era un niño de 11 años. 2 días después, el niño estaba en su colegio, se acordó del perro y se puso a llorar en clase. Fue tanto el bullying que le hicieron
que al niño lo tuvieron que terminar cambiando de colegio, todo simplemente porque se murió el perrito por una mala decisión, adoptado en un sitio donde de pronto no había una buena asesoría. Entonces, como les digo, miren que la decisión solo de adoptar o no puede terminar impactando en una cantidad de situaciones. Y la otra, que para mí fue la más dramática de todas, ¿sí?, era yo estarle diciendo a alguien: señora, el perro que adoptaste esta semana, lo más seguro es que no amanezca vivo porque tiene un moquillo muy avanzado, convulsiona, le comprometió la médula espinal, está paralizado. Y lo que tenía al lado era una señora que el médico le había recomendado que le diera un perrito a su hija como apoyo emocional, porque su hija de 9 años estaba muriendo de leucemia. Entonces era yo ver una niña calvita, en los huesos, con tapabocas, llorando por una mala decisión, ¿sí?, de ese tipo. Entonces, como les digo, no es solo, qué bueno, vacúnelo y todo esto puede trascender más allá. Entonces, el solo hecho de que vaya y adopte no es simplemente vaya y adopte, es venga, ¿dónde lo vamos a adoptar? Venga, ojalá desde las territoriales y eso, un control sobre los refugios, sobre los albergues, qué tipo de cuarentena están haciendo, qué tipo de animales están entregando, se hace algún estudio de comportamiento para que me diga este perro es apto para vivir con niños, ¿sí?, o simplemente es una jaula llena de perros donde me gustó ese coloradito, venga para acá, ¿sí? Entonces, la idea, como les digo, es que todo esto trascienda más allá de la situación. Más allá, entonces, entramos a otras situaciones, medicina preventiva como garantía de bienestar. Lo mismo, tanto para el paciente, que dijimos no debe sufrir, no se debe enfermar, es responsabilidad nuestra, como para la salud pública. Si no se enferma, pues puede que no sea una enfermedad zoonótica, pero si se me muere puede estar impactando en la salud mental del entorno de ese paciente. Y entonces, los programas de desparasitación, que como veterinarios pues eso ya lo tenemos más claro, cada cuánto, estamos haciendo coprológicos, con qué productos, ese tipo de cosas. Que debemos tener las vacunas, y aquí hay unas cosas que también me preocupan a mí. Por ejemplo, las recomendaciones internacionales es que nos guiemos por las guías de la World Small Animal Veterinary Association de cómo se vacunan los pacientes. Usted entra a internet y pide guías WhatsApp de vacunación y ellos les dicen, en este momento la ciencia dice que los perros y gatos se deberían vacunar así, y dan unas vacunas que son como obligatorias, unas que son como opcionales. ¿Qué me preocupa? Que estas guías fueran diseñadas para Europa y Norteamérica, que hay una realidad muy distinta a la nuestra. De hecho, en Norteamérica llega el invierno y se muere una gran cantidad de patógenos y entonces el riesgo de enfermarse contra ciertas cosas disminuye. ¿A qué voy? A que digamos en las guías WhatsApp, la vacuna de Leptospira, ellos lo consideran una vacuna opcional. ¿Sí? Y Colombia, estoy convencido de que estamos llenos de Leptospira, y que más del 90% de esos casos son subdiagnosticados o mal diagnosticados. Porque es que lo charlábamos el año pasado en este mismo congreso, los signos de la leptospira son fiebre, decaimiento, vómito, epistaxis, trombocitopenia, linfadenomegalia, que cualquier veterinario usted le pone al perro y una vez dice Ehrlichia, ¿sí? Y leptospira, donde quedó si los síntomas son iguales. Con una ventaja enorme para el perro, que Ehrlichia y leptospira se curan con doxiciclina. Con una desventaja enorme para el dueño, que Ehrlichia no es zoonótica, leptospira sí, y puede que el dueño vea al perro enfermito, decaído, y el doctor le diagnosticó Ehrlichia, mi hijo, duerma con el perrito esta noche para que se sienta calorosito, ¿sí? Y entonces, un mal diagnóstico, un mal proceder, porque seguimos guías internacionales no adaptadas a nuestra realidad, puede hacer, como me ha tocado verlo, que termine una familia contagiada de leptospira por una mala asesoría, unas malas decisiones del equipo médico veterinario. Y sin duda, esto también es importante. La esterilización, ya los expertos nos hablarán más a fondo de eso, pero sigue siendo una buena alternativa. No se pueden estar todos los perros reproduciendo por ahí. Y ese cuento de que es que no, yo quiero que tenga una cría para que mi hijo viva la experiencia de que es ver nacer una... Señora, bájale un video de YouTube y lo va a ver más claro, más bonito, y de perro, de vaca, de caballo, de humano si quiere, ¿sí? Pero no ponga a que la perra va a parir a las 2 de la mañana, según el chino ni se va a despertar a voltear la mirada. Después va a quedar usted con 8 cachorros que no sabe qué hacer.
O la gente que dice, no, es que me va a hacer negocio, es que a mí este perro me costó 1 millón, me tiene 8 y entonces me gastó 1 en comida y vacunas y me quedan 7 millones. ¿Sí? Y resulta que logró vender uno en 500.000 pesos y se quedó con 7 encartados. Y después son perros regalados por ahí en cualquier sitio, abandonados. Entonces, generalmente es, venga, desalentemos ese tipo de situaciones. Entonces, como les decía, y esto va mucho más allá, porque es, venga, tenemos que tener la medicina preventiva, nuestros pacientes vacunados. Y muchas veces todos estamos preocupados de la rabia, pero nos olvidamos de situaciones tan complejas como la de Leptospira, cuyas epidemias generalmente vienen después de inundaciones. Ahorita, hace 8 meses, hubo un caso en Japón donde tuvieron una inundación y a las 3 semanas había 118 personas hospitalizadas por leptospirosis de perros que habían orinado y habían contaminado el agua de la inundación. ¿Sí? Ahora, ¿qué diremos de Cali, que vive inundado, no sé, 6 meses al año? De hecho, esta foto es en Cali. Entonces, ¿qué riesgo están implicando estos pacientes abandonados, mal vacunados para nosotros? Y desestimular la esterilización. Muchas veces simplemente nos metemos por la parte de bienestar, pero si vamos a salud pública, recuerden que la brucela se puede contagiar en el momento del parto, por las secreciones placentarias, y nos preocupamos mucho de esto, porque la verdad las brucelas más peligrosas son la de cabra y la de vaca. La de perro no es una brucela tan complicada, hay casos, reportes de zoonosis, o no es tan complicada. Pero yo le pregunto a los veterinarios, ¿qué tanto estamos preocupados por la fiebre Q, por la Coxiella burnetii? ¿Sí? Muchos dicen, no, yo no sé qué será eso. Y resulta que la causa más común de contagio de fiebre Q son las gatas en trabajo de parto. Es una bacteria cosmopolita, vive en todo lado, la puedo adquirir en leche no pasteurizada, en carnes mal cocidas, pero ya está descubierto que el sitio donde más sale Coxiella burnetii es en una gata parturienta. Y los signos son neumonías atípicas, y entonces el veterinario o el dueño de esa gatica que la quiso ver parir y después está con tos, y van 6 meses y le mandan antibiótico y otro, y resulta que es una bacteria que exige un antibiótico muy particular o si no, no se cura. Si esa paciente no toma minoxiclina, puede quedarse años con esa neumonía y no se va a curar, y un médico nunca va a mandar minoxiclina para una neumonía. Entonces, en todo esto, como les digo, puede impactar las decisiones que nosotros asesoremos a esa persona de qué debe hacer con ese perro o gato. Pero entonces ya se vienen otro poco de líos, porque, como decía la mariposa, cualquier decisión puede terminar impactando en otra gran cantidad de situaciones. Entonces, listo, doctor, usted me dice que la debo hacer esterilizar. ¿Dónde la hago esterilizar? Porque es que en el barrio hacen unas jornadas masivas de esterilizaciones a bajo costo. ¿Sí? Y entonces, digo, puede sonar ahí a conflicto de intereses, pero el cuento es que hay muchas cosas de esas donde se hacen situaciones que pueden terminar dando problemas a largo plazo. Yo no estoy en desacuerdo que se hagan jornadas de esterilización masivas y a bajo costo si lo quieren, pero hacerlo a bajo costo no implica hacerlo mal, no implica hacerlo cochinamente, no implica poner en riesgo a mi paciente o a su entorno familiar. Hágalo a bajo costo, pero hágalo bien, ¿sí? Seguridad para todos. Porque entonces, no, es que esta de hecho es bombón, ya la vamos a esterilizar en la clínica, entonces no, es que aquí sale muy costoso, porque usted me dice que tiene que hacer un poco de exámenes previos, que porque tiene que tenerla conectada a monitores, bueno, pero entonces vamos a las jornadas masivas. Para mí este es un problema serio y que a veces olvidamos, la alodinia. ¿Sí? Y entonces voy a tratar aquí, no alargarme mucho, pero para entender el concepto. Todos tenemos terminaciones nerviosas que perciben el dolor, pero las terminaciones nerviosas están apagadas. Es decir, si yo me toco aquí, no me duele, porque lo que me lleva al dolor está dormido, apagado. Yo siento el calor, que me estoy sobando, la textura de mi otra mano, pero no me duele. Si yo sufro una herida en esta área, se liberan sustancias desde las células que me prenden esas terminaciones nerviosas. Y entonces esa fibra de dolor ya queda prendida, y a partir de ahí todo lo que yo sienta sobre esa mano lo percibo como dolor. Después de que me corté, así solo me soba, a mí me duele. Si me pongo un hielo, yo ya no siento frío, sino dolor, porque quedó esa fibra nerviosa prendida.
esa fibra nerviosa que queda prendida, lo normal es que dure prendido de 10 a 15 días y ahí se empieza a apagar. Todos sabemos que si nos cortamos va a doler y a los 5 días ya duele menos y a los 10 quizás ya no duele. Pero en algunos pacientes muy sensibles, ese primer impulso que llega a esa fibra la puede prender en exceso. Y si yo no controlo rápidamente eso con analgésicos, esa fibra puede quedar prendida para el resto de la vida. Y eso es lo que se llama alodinia. Que si yo tengo una herida o un trauma o hago una cirugía y no controlo bien el dolor, yo puedo hacer que esa área con una paciente hipersensible le quede doliendo para el resto de la vida. Y lo que yo veo en muchas de estas jornadas de esterilización masiva es que los protocolos anestésicos no se preocupan mucho del analgesio. ¿Por qué? Porque generalmente lo hacen con silacina y ketamina. Si usted va a la literatura dicen que los dos dan analgesia. Sí, una analgesia pobre, no es muy buena. Y es analgesia solo somática, es decir, solo piel y músculo, no analgesia visceral. Y no sé si les ha tocado ver que usted pone silacina, ketamina, abre la gata y se deja abrir, pero usted coge el útero y lo jala y ahí mismo la gata empieza a moverse. Porque es que la silacina y la ketamina le dio analgesia somática, pero no visceral. Y le dolió todo lo del útero. Usted igual la terminó de operar hacia allá y cerró. Y algo de dolor que vaya, y ella va a quedar 8 días caminando mal y comiendo mal porque le dolió. Y después queda bien y ya no pasó nada. Y bueno, sí, qué bueno, la esterilizamos y evitamos que se reprodujera. No hay problema, ¿sí? ¿Cómo corto yo esa analgesia visceral, ese dolor visceral? Tiene que ver con opioides. La anestesia siempre debe ir o morfina, o hidromorfona, o fentanilo, algo que me controle ahí. Porque si yo no uso opioides y esa paciente tenía algo de sensibilidad, yo la puedo dejar esa fibra prendida para el resto de la vida y es la paciente que queda con alodinia. Todo lo que pase ahí le duele. ¿Y qué pasa con eso? Y lo he visto varias veces. Sale la perra de VH, 15 días, cicatrizó perfecto, pero el dueño le dice, la perra cambió mucho después de la cirugía. Mira que nunca volvió a subirse a las camas. Y usted empieza ya, no, es la columna, displasia de cadera, ¿sí? O peor aún, la perra se volvió agresiva después de la cirugía. Jugaba con el niño todo el día y ahora cada vez que el niño la va a cargar, ella le gruñe, ¿sí? O peor aún, es que vengo porque el niño cargó a la perra y le arrancó un pedazo de nariz, ¿sí? Y no es que la perra se volvió agresiva, no, es que una mala decisión, un mal procedimiento, con una no muy buena técnica analgésica, me la dejó con dolor para el resto de la vida, y si a ella la cargan y le duele horrible, la única forma de que tiene de defenderse es voltear a morder para decirle a ese niño, jugábamos muy bueno, pero a partir de hoy nunca me vuelva a cargar en la vida, que no me aguante el dolor. Entonces, esa sola decisión de, venga, hagámosla allí que es más baratito y que no usan analgesia, pero no se les muere casi ninguno, ¿sí? Puede darme problemas a largo plazo, como este tipo de situaciones. Otras situaciones que también veo regular, digamos, en estas jornadas de esterilización masiva, es que usamos un sobre de sutura, pero nos aguanta para 3 gatitos. Y entonces puse 2 puntos en este gato, pero me quedaron 50 centímetros, y este gato tenía leucemia, los otros no, pero ahorita sí porque puse la misma sutura en los otros 3, o se me contaminó con estafilococo en este primero, y se lo pasé a los otros, y entonces en los otros se contaminó la vida, y empiezan a llegar entonces ese tipo de situaciones de infecciones, heridas abiertas, porque se trató de economizar para tratar de hacer algo que seguro lo hacían de buen corazón, altruistamente. Vamos a esterilizar la mayor que podamos, para eso necesitamos ahorrar y gastar poquito, pero es que estoy impactando en que eso puede terminar en pacientes agresivos, en pacientes infectados, en pacientes muertos. Entonces es encontrar el equilibrio dentro de la decisión que vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer. Y quiero terminar con esta última, por hablar de este tipo de cosas, y preguntarles de esta situación. Entonces muchas veces dice, listo doctor, ya decidí que voy a adoptar, ya me dijo dónde lo voy a adoptar, dónde lo voy a esterilizar, de qué tamaño, hacemos una evaluación a ver qué es lo adecuado para mí, para que él esté bien, y mi familia esté bien, y la salud del barrio esté bien. Nos queda la última decisión, ¿con qué lo alimento? ¿Sí? Y entonces, hay miles de opciones, pero digamos que hay 2 grandes que una está cogiendo mucha fuerza últimamente. Es, o le doy croquetas, alimento concentrado, pienso que llamamos todo,
O es que yo leí, el vecino me dijo, que el veterinario le recomendó que lo alimentara solo con dieta cruda, lo que se conoce como dieta BARF, que son las siglas de, algunos dicen Bones and Raw Food, como huesos y alimento crudo, y otros que dicen no, eso de huesos suena muy feo y dicen el Biological Dry Food, comida cruda biológica. ¿Sí? Yo entiendo las justificaciones de lo que ellos dicen. No están bien informados porque el trasfondo es distinto. Ellos dicen, los lobos están hechos para matar animales y comer carne cruda. Y comer concentrados lo único que está haciendo es enfermarlos más. Entonces dicen, los perros ahora viven menos que cuando comían carne únicamente. Eso es falso. Todos los estudios dicen que en los 70 la esperanza de vida de un perro era 7 años. Hoy día en Norteamérica, que no los atropellan, pues tanto como acá, que los vacunan, la esperanza de vida de un perro son 14 años, o sea que se ha doblado la esperanza de vida. Y la mayoría de estudios dicen, esa doblada esperanza de vida es por dos cosas, mejor nutrición y vacunas. Y mejor nutrición es cosas más equilibradas. Antes de los 70, los gatos que encerraban en las casas, todos se morían del corazón. ¿Sí? Los que lograban salir, no. Y empezaron a investigar por qué, y resulta que era que los gatos que encerraban en las casas y comían solo concentrados se enfermaban del corazón. Los que salían y comían pájaros y ratones no se enfermaban del corazón. Entonces dijeron, no, es que el concentrado es malo. Lo que miraron era que en esos años 70 solo existía concentrado de perros. Y entonces a los gatos que encerraban les daban concentrado de perros. Y el doctor Kitleson en la Universidad en Estados Unidos descubrió que era que el gato necesitaba una sustancia, el perro no, que es la taurina. Que cuando comía pájaros y ratones tenía taurina, pero si le daban concentrado de perros, ahí no iba taurina porque el perro no la necesitaba. Y entonces a finales de los 70 salieron los concentrados de gatos, ¿sí? Y los gatos ya otra vez dejaron de morirse del corazón, porque el que come concentrado de gatos, o el que sale se come una rata y ahí tiene la taurina de vez en cuando. Entonces la verdad es que el concentrado sí me puede traer ciertos problemas. Otros dicen, no, es que disparó las tasas de cáncer. Sí, se está muriendo mucho más perro de cáncer. En Estados Unidos se estiman que de 4 perros que se mueren, 1 se muere de cáncer. Y son 35 millones de perros allá, o sea, hay mucho cáncer en perros. Pero no es que haya, sí hay más cáncer. Pero ¿cuál es la razón? El cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Antes se morían antes de los 7 años. Y entonces no les alcanzaba a dar cáncer. Ahorita, que están llegando a los 14, de esa enfermedad de viejos, a muchos les está dando cáncer y por eso hay tanto cáncer. Antes no había ecografía, entonces casi todos se morían de hidropesía. ¿Y eso qué es? Que se les llenó el abdomen de líquido. Ahorita con la ecografía vemos tumores todos los días. Antes no había tomografía, resonancia magnética. El perro que convulsionaba era moquillo. Ahorita se hace resonancias magnéticas y vemos que el 70% de los perros que convulsionan es porque tienen un tumor cerebral. Entonces no es que haya más cáncer, los perros están viviendo más. Es más fácil que les dé cáncer y tenemos más recursos para mirar y encontrar esas enfermedades. Pero entonces con eso es que se justifican los que dicen hay que darles carne cruda, ¿sí? Y entonces, bueno, está bien, ustedes si quieren darle carne cruda, pues ya miramos cómo está nutricionalmente, tratamos de equilibrarla, pero entonces, como les digo, son decisiones que pueden impactar a largo plazo y no solo en el paciente, sino en su comunidad. Y esto para mí es lo aterrador. Inglaterra, 11 gatos y 4 personas con tuberculosis por culpa de la carne cruda que comía el gato. ¿Sí? Era una carne que sacaban de vacas, que por algún motivo la vaca tenía tuberculosis. Cuando esa carne no la cocina, el bacilo tuberculoso generalmente se muere, pero como al gato se la daban cruda, él se infectó, empezó a regar la tuberculosis, y de esa misma empresa que vendía ese alimento crudo, lastimosamente se enfermaron 11 gatos y 4 propietarios de esos gatos con tuberculosis. Entonces no es que esté exento de peligro, es medio raro y medio rebuscado, pero ha pasado. Adicionalmente están encontrando que aparecen otras enfermedades en perros, sobre todo cuando comen carne cruda de pollo, se les daña la médula espinal, una enfermedad que llaman la poliradiculoneuritis, que parece estar asociado al exceso de una bacteria, que es el Campylobacter, y que parece que está encontrando que es lo mismo que sucede en el Guillain-Barré de los humanos, que tiene que ver con el Campylobacter y que puede ser adquirido por carne de pollo mal cocida y eso. Y esta es una de las que más me preocupa,
un estudio donde buscaron salmonela en las heces de perros. De los perros que comían concentrado, 15% tenían salmonela en las heces. De los que comían bar, 100% tenían salmonela en las heces. ¿Sí? Puede que el perro no se enferme, pero el niño que saque todo el día, recoge ese popó, todo el día está recogiendo una carga alta de salmonela. Y entonces dicen, eso es cuento de las casas comerciales para vender concentrado, ¿por qué a los lobos no les da salmonela? Sí, porque es que el cuento es, el lobo se come una presa que también está libre, ¿verdad? Y seguro la carga de salmonela que tiene es poca. Pero el pollo que yo le doy a mi perro, y se lo doy crudo, es un pollo criado con otros 18.000 pollos, todos viviendo en 200 metros cuadrados, caminando y comiendo sobre sus propias heces, la posibilidad de que ellos tengan salmonela es muy alta. Entonces no es que la carne cruda no lo nutra bien, es que lastimosamente la carne cruda que nosotros podemos ofertarle en este momento a nuestros pacientes tiene un riesgo de una carga microbiológica mucho más alta, por las formas en que se crían y ese tipo de cosas, ¿sí? Y ¿por qué nosotros no la enfermamos? Porque es que generalmente la cocinamos, la fritamos, la asamos, lo que sea. El cuento de la dieta BART es que la recomendación es dése la cruda a su paciente. Entonces no es solo un riesgo para mi paciente, sino para la gente que vive alrededor. Y quienes dicen, no, es que eso de la salmonela, eso de seguro es Canadá y Estados Unidos, porque es que las hormonas y porque no sé qué de los pollos. Entonces, lo último que les quiero mostrar es este estudio de hace 3 meses en Bogotá. ¿Sí? El Códex Alimentario dice que ojalá en la carne de pollo máximo el 2% puedan tener algo de salmonela. Este estudio que hicieron en Bogotá encontraron que el 30% de las pechugas que vendían en los supermercados tenían salmonela. Si yo esa pechuga es la que le doy de bar a mi perro se va a reproducir esa salmonela en el intestino, va a salir gran cantidad de salmonela en las heces y el riesgo para los niños que viven con él es un problema. ¿Sí? El problema es que el que vive con él generalmente es el viejito que está en diálisis, la persona que recibe quimioterapia, alguien bien inmunocompetente no tiene problema, pues que yo no sé con quién convive mi perro. Entonces, el cuento es básicamente, como les decía, bienestar no es solo lo que yo le puedo aportar en la clínica, es lo que pueda haber para hacer en la casa, cómo va a estar, cómo lo van a tener. Y que cada decisión que yo tome con ese paciente debo hacerla informado, con conocimiento de causa, basado en la evidencia científica, porque no solo puede impactar el bienestar de mi paciente, sino que puede impactar la salud de su núcleo familiar y en algunas situaciones, un poco dramáticos quizás, pero puede terminar impactando en la salud de toda una comunidad. Eso es lo que tenía para contarles por hoy.